Martes 9 de septiembre de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamados Zelotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, nos encontramos hoy con la vocación de los apóstoles. Hoy tenemos en el Evangelio el llamado que nuestro Señor hizo a 12 apóstoles que fueron pilares de la iglesia hasta hoy, aunque sabemos que uno de ellos terminó traicionando. Vamos a reflexionar 3 mensajes de este Evangelio. Primero, eres un elegido de Dios. Segundo, eres Pedro o Judas. Tercero, el Señor es tu fuerza. Vamos con el primer punto. Eres un elegido de Dios. Notemos cómo empieza el Evangelio. Sucedió que por aquellos días se fue él, es decir, Jesús, al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de ellos, a los que llamó también apóstoles. Miren qué cantidad de elementos que nos sirve para entender el llamado que Dios nos hace. Lo primero es que el llamado se da en un contexto de oración. Dios llama cuando hay oración en el monte. Recuerden que la palabra de Dios nos habla con claridad de todas las veces en que profetas, apóstoles, el mismo Señor está en el monte orando. El monte siempre representa la conexión con Dios, el elevarse del mundo para encontrarse con Dios. Entonces, los llamados que Dios nos hace se dan en el contexto de la oración. Ojalá de nuestra propia oración. En muchas ocasiones, cuando uno tiene una vida íntima de oración, escucha con mucha claridad el llamado de Dios. Pero también sucede que Dios, por la oración que personas que nos aman hacen por nosotros, también nos llama a nosotros. ¿Cuántas conversiones de nosotros son producto de oración de nuestra abuela, de nuestro abuelo, de nuestros familiares, de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestros cónyuges? Ellos suben al monte y oran por nosotros y Dios nos llama. También el llamado sucede en el contexto de un paso de la noche al día. El Señor estuvo orando en la noche y fue de día en que lo llamó. Y es que para muchos de nosotros el llamado significó un pasar de la noche al día, de la oscuridad a la luz, de la mentira a la verdad, de la maldad al bien. Hay niveles de llamado, por supuesto. Cuando hablamos de un primer llamado, el llamado de una gran conversión, normalmente es un llamado que implica un enorme cambio moral, un enorme cambio de vida. Pero también Dios llama en ocasiones a personas que ya le vienen caminando, que ya le vienen siguiendo, que ya vienen con Él, y les llama a una vocación más perfecta. Pienso, por ejemplo, en cuántos misioneros del movimiento al que pertenezco, Lazos de Amor Mariano, cuántos de ellos, en medio del llamado que ya habían recibido a ser misioneros, encontraron un llamado más particular de Dios para la vida consagrada, para la vida religiosa o para la vida matrimonial. Recordemos que el llamado no es exclusivo para la vida consagrada. También el llamado se da a la vida matrimonial, a tener un matrimonio santo. Y el texto nos dice que esta elección de estos discípulos fue una elección orientada al apostolado. Por eso termina diciendo que a estos los llamó apóstoles. De manera que Dios no me llama solamente para que yo me quede con la bendición de tenerle. Dios no me llama para que yo quede feliz porque me llamó, para que me sostenga en esos coloquios de amor ante el Santísimo exclusivamente, para que experimente la dulzura de su amor. Claro que todo eso se experimenta. Pero amigos, estamos llamados a ser apóstoles.
Estamos llamados a no quedarnos con esto, sino a darlo a otras personas. La pregunta que nos hace hoy el Evangelio es la siguiente: ¿hemos respondido a ese llamado? Hoy la gente dice que hay crisis vocacional. En realidad, si fuéramos estrictos, no hay crisis vocacional, porque vocación viene de una palabra latina, vocare, que significa llamado. Entonces no hay crisis de llamado porque Dios sigue llamando. Lo que hay es crisis de respuesta porque nosotros no queremos responder a ese llamado de Dios. Entonces, ¿a qué te está llamando Dios en este momento? En primer lugar, a una conversión radical. Pero en el contexto de esa conversión que debe suceder todos los días y que es un camino que no termina, en el contexto de esa conversión, Dios nos sigue llamando a vocaciones más específicas. Debemos responder al Señor y debemos salir de nosotros. Debemos llevar esto que hemos recibido a otras personas. Segundo, ¿eres Pedro o Judas? Queridos amigos, hoy tenemos el nombre de los 12 apóstoles. Y parece que el nombre de los apóstoles empezara con un paréntesis y se cerrara con otro. El primero que aparece es Simón, llamado Pedro, y el último que aparece es Judas, el traidor. Es un detalle bien interesante porque tal vez nosotros nos identifiquemos con uno o con otro. Claro que quisiéramos identificarnos con Juan, el discípulo fiel, el que estuvo al pie de la cruz. Y maravilloso, si de repente tú has logrado esa fidelidad, agradécele a Dios que ha logrado mantenerte siempre en pie. Pero a decir verdad, nosotros debemos reconocer que en muchas ocasiones hemos sido Pedro y peor aún, en algunas hemos sido Judas. Pedro representa al apóstol débil, pero no malo. Al apóstol que ama, pero imperfectamente. Al apóstol impulsivo, al que le falta meditar. Recuerden a Pedro prometiéndole a Jesús que moriría por él en la última cena. Y pocas horas después, negándole vergonzosamente. Esos hemos sido nosotros también, personas débiles. En misa decimos, propongo firmemente no volver a pecar. Y estamos saliendo de la Eucaristía y somos asaltados por un mal pensamiento que terminamos consintiendo. Somos asaltados por un ataque de ira que no logramos controlar. Una mentirilla aquí, una falta de caridad allá. Hemos sido como Pedro en muchas ocasiones. Pero lo más triste es que también hemos sido como Judas. Y es que en Judas ya no se encuentra solamente el apóstol débil, sino que se encuentra aquella persona que deliberadamente ha hecho el mal. Aquella persona que calculó el daño. Pedro negó espontáneamente. Pedro negó en medio del susto, de la cobardía. Judas, en cambio, calculó lo que iba a hacer. Judas tuvo suficiente tiempo para no hacerlo. Estaba engañado ciertamente. Algunos dicen que él esperaría de Jesús una manifestación gloriosa cuando iba a ser apresado. Nadie sabe exactamente qué pasaba por el corazón de Judas. Lo que sabemos es el hecho de que él traicionó y tuvo tiempo para arrepentirse. Es más, en la última cena, el Señor le habló a su corazón. El Señor le insistió. El Señor trató de convertirle nuevamente y no quiso hacerlo. Amigos, esos hemos sido también nosotros. En tantas ocasiones hemos traicionado al Señor. En tantas ocasiones, después de tantas bendiciones recibidas, después de tantas gracias, después de tantos milagros, después de haber experimentado su amor, hemos terminado fallando. La buena noticia es que si eres Pedro o si eres Judas, si soy Pedro o si soy Judas, tenemos redención. Podemos todavía convertirnos, podemos pedir perdón. Hagamos como Pedro, lloremos nuestro pecado. No hagamos como Judas, que desesperado terminó suicidándose. Tal vez el peor pecado de Judas no fue ni siquiera entregar al Señor. Su peor pecado fue no confiar en la misericordia de ese Dios que estaba dispuesto a perdonarle. Si Judas hubiese llegado al Calvario de rodillas pidiendo perdón por lo que había hecho, tal vez hasta Jesús se hubiese desclavado de la cruz un instante solo para abrazarle y con su sangre limpiarle de ese pecado. Pero Judas llegó a creer que su pecado era más grande que la misericordia de Dios. ¿Eres Pedro o Judas? Sea lo que sea que hayamos sido, pidamos perdón. Supliquemos al Señor misericordia y empecemos un proceso de conversión. Tercero, el Señor es tu fuerza. El Evangelio termina diciendo que del Señor salía una fuerza que sanaba a todos. Amigos, necesitamos la fuerza de Dios. Óyeme bien, la fuerza viene de Él, no de ti ni de mí.
Toda vez que nos hemos creído fuertes nosotros, hemos sido vergonzosamente humillados en nuestra debilidad. Pensemos en aquellos que se creyeron fuertes. Pensemos tal vez en Adán y Eva. Terminaron cayendo estrepitosamente. Pensemos en el rey David, que terminó cayendo en un pecado terrible de adulterio, de asesinato, de desconfianza de Dios. Pensemos en Sansón, por ejemplo, que confiado terminó contando el secreto de su fuerza a Dalila. Pensemos en Pedro, pensemos en Salomón, pensemos en tantos que se creyeron fuertes y cayeron. Amigos, Él es nuestra fortaleza. La fuerza reside en ti si Dios está en ti. Nuestra fuerza no proviene de nosotros. Ciertamente hay que hacer un esfuerzo. Ciertamente se debe cultivar la virtud. Ciertamente la persona que está habituada a hacer el bien, le será más fácil hacerlo. Eso es lo que se llama virtud. Es como una segunda naturaleza que ayuda. Cuando uno empieza a hacer el bien, pues cada día es más fácil hacerlo. Y sin embargo, aún así, debemos tener claro que nuestra fuerza proviene de Dios, porque aún personas tremendamente virtuosas han caído estrepitosamente. Oremos con el Salmo 18. Yo te amo, Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca y mi fortaleza. Es mi libertador y es mi Dios. Es la roca que me da seguridad. Es mi escudo y me da la victoria. Hasta aquí el Salmo. Querido Señor, necesitamos de ti. Sabemos que nos has llamado. Sabemos que hemos sido elegidos por ti. Pero en ocasiones nos ha faltado fortaleza para responder. En ocasiones nos ha faltado generosidad para darte una respuesta acorde al llamado. Hoy te suplico esa gracia, esa fuerza que procede de ti para poderte responder con la generosidad que me pides. Reconozco también, Señor, que he sido infiel, que he sido débil como Pedro y en ocasiones malvado como Judas. Pero hoy me postro ante ti y te pido perdón. Hoy te digo, Señor, aquí estoy en medio de mi debilidad para suplicarte compasión. Hoy te pido que transforme mi corazón. Quiero ser como Juan, el discípulo fiel, el discípulo que permaneció firme incluso cuando todos huían. Quiero estar al lado de María, a tu lado en la cruz. Quiero que me veas allí, en medio de la soledad del Calvario. Quiero que sepas, Señor, que soy más débil, soy más frágil de lo que creo, pero que confío porque sé que tú eres más fuerte de lo que imagino. Necesito de tu fortaleza, necesito de tu gracia. Solo en ti puedo sostenerme. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, eres un elegido de Dios. Segundo, eres Pedro o Judas. Tercero, el Señor es tu fortaleza. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir la gracia de la perseverancia final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.